Hola chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Bueno, hace varios días ya que no compartíamos así. La verdad, pasé por muchas cosas, bueno, o sea, por muchas cosas. Tuve muchas cosas en mi mente, muy ocupado. Algunas eh, cosas difíciles que pasar, pensamientos difíciles que se ponen en la mente, situaciones alrededor. Pero ya estoy más despejado. Bueno, como siempre con harto trabajo, pero ya más tranquilo. Así que otra vez vamos a estar compartiendo la palabra del Señor ahora. Y bueno, vamos a orar antes de empezar para que Dios nos pueda ayudar, Jesús pueda abrir nuestro entendimiento y podamos saber qué es lo que Él desea de nosotros. Al final, la idea de todo esto es conocer más a Jesús y saber qué es lo que Él desea de nosotros, ¿sí? Así que vamos a orar. Padre bueno, en este momento nos ponemos delante de ti, Señor. Yo, los que están escuchando este video, Padre, para abrir nuestro corazón a ti. Queremos, Señor, encontrar descanso. Queremos estar, Padre, más tiempo junto contigo. En realidad todo el tiempo, Padre, porque en todo momento te necesitamos, Señor. Hoy queremos aprender, estudiar tu palabra, saber qué es lo que debemos hacer, cómo debemos vivir. Si sabemos que tú estás en todo momento habitando dentro de nosotros y mirándonos, Señor bendito, cada paso que nosotros damos, nos cuidas, nos guardas. Por eso te agradecemos, Señor. Padre, abra nuestro entendimiento para estar más cerca de usted. Mientras oramos, Señor, que sea su Espíritu Santo trayendo claridad a cada uno de los que estamos escuchando en este momento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Toda la gloria sea para usted. Amén. Amén. Ya, hoy día vamos a leer una historia que se llama De camino a Emaús. Ya esto se encuentra en el libro de Lucas, en el capítulo 24. En esta ocasión la vamos a leer en la Biblia, en la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, ya que es un poquito más clara, más entendible. Y luego vamos a ir hablando sobre otros versículos que van a ir apareciendo ahí en la pantalla, ¿sí? Bueno, antes de comenzar a leer, voy a tratar de poner un poco en contexto. Ya, la historia se llama De camino a Emaús. Ya, Emaús era una aldea en la cual la vamos a comenzar a leer ahora. Ya, el contexto se trata después de que Jesús resucita. Ya, o sea, Jesús murió, fue sepultado. Ya, y luego de esto estaba recién resucitado y empiezan a pasar cosas increíbles alrededor. Los discípulos tenían las dudas si realmente iba a cumplirse lo que él había dicho, de que lo iban a matar, él iba a morir por el mundo e iba a resucitar al tercer día. Iba el primer día, ahí estaba en el pensamiento de ellos, segundo, tercer día, llega la mañana y los discípulos estaban tristes, ¿ya? Y entre todos esos que estaban tristes, las mujeres que venían a ver al Señor, en la mañana llegaron a la tumba de él y encontraron la piedra, porque él estaba en una peña. La tumba de él era una peña, o sea, una roca gigante. Y esa roca, esa tumba nunca se había ocupado. Y al tercer día vinieron las mujeres en la mañana para ver el cuerpo de Jesús y envolverlo con especies aromáticas. Y se encontraron que estaba abierta la tumba y no estaba Jesús ahí y la ropa estaba ahí, los lienzos con lo que estaba cubierto. Y de repente aparece un ángel y dice: no teman porque Jesús, el que ustedes buscan, ha resucitado. ¿Sí? Así que ahí, luego de eso viene esta historia. Y se trata de dos discípulos principalmente, que estaban con Jesús y había un poco de tristeza en sus corazones. ¿Ya? La vamos a leer y dice así: ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó:
¿De qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: Tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. Y ellos no se daban cuenta que era Jesús el que estaba hablando con ellos. Dios mismo cegó sus ojos, que estaban hablando con él y no se daban cuenta. 19. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto a ángeles, quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo: ¡Qué necios son! ¿Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras? ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaban cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron: Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde. Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos. De pronto se le abrieron los ojos y lo reconocieron, y en ese instante Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, que decían: El Señor ha resucitado de verdad, se le apareció a Pedro. Amén. Bueno, hasta ahí llega la escritura que leímos. Podemos ver que eran 2 seguidores de Jesús, eran 2 discípulos que habían compartido con Jesús, lo habían escuchado, habían visto toda su enseñanza. ¿Y qué pasó? De repente Jesús murió, se cumplió lo que dijo, lo entregaron en manos de muertos. Luego, para ellos estaba muerto, o sea, no lo habían visto. Para ellos no había resucitado. Decían, bueno, debe el tercer día y no pasa nada. Las mujeres llegaron con noticias, pero y se fueron. ¿Y saben qué? Anteriormente Jesús había hablado con ellos y les había dicho: quédense aquí en Jerusalén, permanezcan aquí, esperen la promesa, porque Jesús le había dicho en otro lugar: no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Pero antes de eso enviaré al Consolador, el Espíritu Santo. Él les enseñará todas las cosas y los convencerá de pecado y de juicio. Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasó con estos 2 muchachos? Se fueron en el lado contrario. Si se fijan, decía a 11 kilómetros. En la otra Biblia de la versión creo que decía a varios estadios de distancia. Entonces, a 11 kilómetros, harto, como tal vez, no sé, de Viña a Valparaíso, no sé. Entonces, se fueron totalmente hacia el otro lugar, al opuesto de lo que Jesús les había dicho. Y no lo hicieron con maldad, no lo hicieron enojado, no dijeron: nos vamos de aquí porque Jesús fue un mentiroso y no creemos en él. No, simplemente estaban pensando, meditando y tristes porque de verdad ellos
conocieron a Jesús y Jesús para ellos fue una persona tan agradable y fue tan genial compartir con él, hizo milagros tan grandes, tan poderosos, tan increíbles, y ahora ver a este hombre que tenía tanto poder y simplemente se dejó morir en las manos de hombres que no tenían corazón. Pero ¿qué pasó de repente? Es lo más loco, que Jesús se les apareció en el camino y Dios le puso prácticamente una venda en los ojos, en su ojo, y no se dieron cuenta que era Jesús. Iban caminando y de repente aparece este hombre que era Jesús. Se les apareció Jesús ya resucitado. ¿Y qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están tristes? No, lo que pasa es que hubo un hombre llamado Jesús. ¿Acaso eres tú el único que no sabe lo que pasó? No, cuéntenme qué pasó. Aquí Jesús fue un hombre increíble, hizo muchos milagros, ayudaba a los pobres, y parece que era el Mesías, pero parece, no sé, pero era un hombre tan, y ahora no está, dijo que iba a resucitar al 3 días, y unas mujeres vinieron en la mañana con noticias de que estaba vacía la tumba, iban caminando, chuteando piedras, a lo mejor, iban tristes, que era su maestro y lo amaban, lo querían. Entonces de repente Jesús le dice, pero ¿qué le sucede? Miren, Moisés dijo esto, no dice acá, pero lo que yo sé un poquito de Moisés dijo que era necesario que, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así se ha levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿A qué se refiere cuando Moisés levantó la serpiente? Moisés, este viejito, ¿cierto? Que Dios lo usó para liberar a Israel del pueblo de Egipto, ¿cierto? Porque eran esclavos. ¿Qué hizo Moisés en un momento? Este pueblo, que era el pueblo de Dios, llamado Israel, se portó mal, fue desobediente, soberbio, no quiso hacer nunca lo que Dios quería que hicieran, y el Señor solamente le había dicho que hicieran cosas para su bien, pero ellos no querían, ellos querían más allá, ellos querían libertad, libertinaje, ser libres, no depender de Dios, cuando simplemente, si ustedes me dicen que han conocido al Señor, ¿qué es lo que ha hecho Dios por ustedes? ¿Acaso no solamente quiere hacerles bien? Pero en cambio este pueblo de Israel en ese momento, el Señor les dio maná del cielo, pan, el Señor abrió el mar, el Señor mandó plagas, los arrebató de la mano de Egipto y les dio la libertad porque eran esclavos. El Señor incluso mandó la última plaga de la muerte al pueblo de Egipto, y a ninguno de los hijos de Israel le tocó eso. Entonces, ¿cómo luego el pueblo de Israel, esta gente, empieza a quejarse y a quejarse y a quejarse de una manera increíble? Pero cómo, mira, ahora vamos a cruzar, estamos aquí al frente del mar, y mira, atrás de nosotros viene el enemigo y los carros del faraón, y ¿qué vamos a hacer? Moisés, tú nos trajiste aquí para morir, mejor no hubiésemos muerto en Egipto, allá sí habían tumbas. Tranquilo, le dice Moisés, y vean lo que el Señor va a hacer ahora. Pero se quejaron. Luego el Señor manda una columna de fuego sobre los carros del faraón, que lo iban a matar atrás a todo este pueblo. Y el Señor manda una columna de fuego así, y la lanza. No quemó a nadie, simplemente puso la columna de fuego fuerte desde el cielo, cayó y la puso entre el pueblo de Egipto, entre el pueblo de Israel, y los dividía a los dos. Y los de Egipto no podían hacerle daño a los de Israel y estaban frente al mar. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo a Moisés, extiende tu vara y golpea el mar, y el mar se abre. Extiende tu vara y el mar se abrió, y empezaron a pasar y empezaron a pasar. Luego se fue quitada la columna de fuego, cuando ya habían pasado el pueblo de Israel, entraron todos los carros de Faraón, de Egipto, entraron al agua, y cuando ya estaban saliendo los israelitas, el Señor cerró el agua. Dice la palabra del Señor que Él miró desde la columna de fuego, que se había vuelto a convertir en una columna, y desde esa columna Él miró el campamento de los egipcios que se habían metido al agua, porque los egipcios estaban decididos a matar al pueblo de Israel. Dios los miró desde la columna de fuego y dice que los trastornó gravemente, y le quitó la rueda a los carros del faraón, de los carros de caballo de Egipto, le sacó la rueda. Dios, no sé cómo lo hizo el Señor, le sacó la rueda de los carruajes, y luego cerró el mar, y ahí quedaron aplastados y murieron en el agua. Luego iban caminando por el desierto y decían, Moisés, los pueblos de Israel, pues ya,
Faraón ya quedó atrás y quedó solo, perdió porque no pudo enfrentarse ante Dios. Cualquier persona que se atreva a enfrentarse a Dios, cualquiera que se atreva a ir en contra de Él, nunca ha salido bien, la verdad. Él solamente lo que quiere hacer es bien, pero Él debe aplicar justicia porque Él es justo. Él es justo y eso quiere decir que Él le va a pagar a cada uno según lo que merezca. ¿Nosotros qué merecíamos? Merecíamos muerte. ¿Por qué? Porque aún una pequeña mentirita está dentro de los mandamientos del Señor que no se pueden pasar. Pero como Él es tan bueno y sabía que nosotros no íbamos a poder cumplir eso, mandó a Jesús a morir por nosotros. Y Jesús tomó la copa de ira de Dios y fue azotado, fue golpeado. Era lo que merecíamos nosotros, lo que vivió Jesús. Pero bueno, volviendo al pueblo de Israel, ellos se quejaban, se quejaban. Y en una de esas, tanto que se quejaron, el Señor les dio maná del cielo, pan. Y caía el pan de todos los días y tenían pan. Después reclamaron, no, este pan ya nos tiene aburrido. Imagínense el pancito que hace su mamá, su abuela, su tía, ustedes. Tan rico que sale, imagínense pan recién salido del horno del cielo. El Señor les mandaba pan del cielo. Imagínense qué sabor debería haber tenido ese pan. Y ellos no, reclamando. El Señor dijo, yo los voy a llevar a la tierra que fluye leche y miel. Pero ellos se desesperaron y querían, no, aquí, acá, ya estamos chatos de este pan, prácticamente dijeron. Si lo hablamos en términos chilenos, ya estamos chatos de este pan, nos tiene hostigados. Y se quejaban contra Moisés, mira lo que hiciste allá en Egipto, teníamos, no sé, teníamos piña, teníamos fruta, teníamos mejores comidas. Así se quejaban. Y allá en Egipto eran esclavos y se quejaban y decían, mira, acá estamos comiendo pan, mejor nos volvemos a Egipto. Pero ¿quién quiere ser esclavo, depender de una persona, de otro? Más encima les pegaban látigos para que trabajaran. Y se quejaban de Dios, Ya Moisés colapsó y fue y habló con Dios. Señor, mira, me están pidiendo pan aquí. Después, en otra ocasión, ¿qué pasó? Moisés fue, el Señor le iba a entregar los 10 mandamientos y allí se encontró con el Señor. Moisés iba subiendo el monte. Y miren, es similar lo que le pasa a Moisés y a estos muchachos de Emaús. Moisés sube el monte, va a buscar, no, fue en otra ocasión, disculpa. Anterior a hacer todo este rescate al pueblo de Israel, Moisés en un momento subió al monte también, porque se le había perdido una oveja, si no me equivoco. Y fue y subió a un monte alto y de repente va avanzando y mira hacia allá y empieza a ver un arbusto, se llama una zarza. Y esa zarza Moisés la miraba y estaba encendida, estaba ardiendo, pero no se consumía y la miraba él y decía, ¿qué es esto? Iré yo y me acercaré para ver esta zarza que está ardiendo, pero no se quema, no se consume. Y él miraba las hojas y estaban ardiendo en fuego y no se consumían. Y él se va a acercar y ahí le dice Dios, Moisés, Moisés, habla Señor, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y Moisés al tiro se sacó y miraba hacia todos lados y no había nadie, escuchaba la voz fuerte. Y ahí Dios le dijo, mira, yo te voy a usar a ti para librar a mi pueblo de Egipto porque ellos están clamando, porque ellos llevan ya casi 400 años esclavos de Egipto. Yo quiero que tú vayas porque yo voy a liberar a mi pueblo. Y ahí le habló Moisés, ¿ya? Después Moisés fue, y hubieron muchas más historias entre medio para llegar a liberar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. Esa zarza estaba ardiendo. ¿Y quién se acuerdan lo que pasaba con los muchachos de Maús? Decía, no ardía nuestro corazón cuando Jesús venía hablándonos en el camino, y ahora nos dimos cuenta era Jesús, y Jesús desapareció, ¿cierto? Jesús partió el pan con ellos, llegaron a la aldea y le dijeron, Señor, no te vayas. O sea, no le dijeron Señor, iban caminando porque no sabían que era Jesús, le dijeron, quédate con nosotros que se hace tarde. Jesús se queda con ellos, toma oncecita, ¿cierto? Y Jesús parte el pan, y cuando parte el pan, le fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que era Jesús, y Jesús, ¡pum!, desapareció. Y ellos dijeron, porque Jesús iba hablándole en el camino, iba hablándole acerca de la escritura, de la palabra. Miren, saben que esto estuvo escrito acerca del Mesías, que era necesario que fuera golpeado, resucitado, y volvemos a lo que estaba diciendo. Y Moisés dijo acerca del Mesías que era necesario
que como la serpiente fue levantada en el desierto, así sea levantado el Hijo del Hombre. Ya, les cuento qué pasa. Ustedes conocen la Cruz Roja, si no me equivoco, o las ambulancias. No sé si han visto las ambulancias. Las ambulancias tienen una cruz, un símbolo de una cruz, y entre medio de ellas tienen una serpiente. Aquí está, la encontré. ¿Han visto este símbolo? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Se fijan? Es un palo, ¿cierto? Es como un vástago. Ese es el símbolo de la Cruz Roja, de la ambulancia. Bueno, o sea, hay hartas cosas. Pero al final, el de la ambulancia, de la Cruz Roja, de los que corren a rescatar a la gente en accidente, ese es el símbolo, ¿cierto? Les digo, eso fue escrito en la Biblia, ese símbolo de la serpiente. ¿Y saben qué significa? El símbolo de la serpiente quiere decir, representa a Jesús, a lo que hizo Moisés en el desierto. Ya ahora ustedes me dicen, ¿pero Kevin, qué tiene que ver Jesús, Moisés y la ambulancia o el hospital, la Cruz Roja? ¿Qué pasa? Jesús iba hablando en el camino, le dijo varias cosas que no están escritas en lo que leemos, pero lo más seguro es que haya dicho eso. Le dijo a esos dos discípulos, ¿no se dan cuenta que ese hombre que ustedes vieron era necesario que muriera? Porque en Isaías está escrito, desechado él y despreciado, varón experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, mas él herido fue por nosotros, molido por nuestras transgresiones. Jesús debe haberle dicho todo eso, que estaba escrito más atrás acerca de él. Pero eso que les digo de la Cruz Roja, pasa ¿por qué? Porque este pueblo que les decía yo, que Dios los liberó de Egipto, fueron quejándose. Y tanto que se quejaron, dejaron hasta aquí a Dios, porque el Señor era bueno. Se quejaron porque no tenían agua. El Señor les dio en una roca se movía a través de ellos. Moisés la golpeó y de ahí salía agua. No debería haberla golpeado. De hecho, esa misma roca que lo seguía, dice más adelante en otro libro que era Jesús. O sea, miles de años hacia atrás, Jesús iba detrás de ellos, pero nadie le llamaba Jesús a la roca. Era la peña que se movía con ellos, una roca. Y esa roca les daba agua en el desierto. Es como que ustedes tengan una roca así grande y no tengan agua y de repente de esa agua ustedes empiezan a tomar y agua ilimitada que no se acaba nunca. Pero una roca que atrás les traía agua. Esa roca era Jesús. Les dio agua. Se quejaron, pues el Señor les dio agua. Fueron a tomar el agua, estaba un poco amarga. Esta agua, se empezaron a quejar. El Señor le dijo a Moisés, el Dios le dijo a Moisés, toma, tira una vara con estas ramas, con estas hojas, tírala al agua y el agua se va a convertir en dulce. La echó y el agua se convirtió en dulce y tomaron agüita. Después, tenemos hambre aquí, quejándose. Ya, el Señor le manda el maná del cielo, el pan del cielo. Recién salido del horno. Dios mismo lo hizo, lo cocinó con sus ángeles, no sé cómo se lo mandaba. Se quejaron, después se hastiaron, se hostigaron del pan. Ya, queremos carne, allá en Egipto teníamos carne. Ya, Moisés, tranquilo, yo les voy a mandar. Y el Señor les mandó codornices. Las codornices andaban volando ahí solitas y ellos las cazaban y comían carne y tenían pollo asado. Y así se quejaban una y otra vez de esta cosa. Moisés, tengo problema aquí con mi vecino, mira acá, este me hizo esto, aquí, allá. Y se empezaron a rebelar contra Moisés. Y el Señor se enojó, porque Dios es Dios de amor, pero no olvidemos que es Dios el que nos creó. Cualquiera que se enfrente a Él no queda bien. El Señor defiende a sus hijos. El Señor ama. El Señor dice la palabra que es amor, pero es fuego consumidor. ¿No saben qué es lo más bonito de Dios? Dice que no siempre estará airado. Por un momento será su ira, pero su favor, su amor dura para siempre. ¿Ya? Y hay algo que aprender también. Hay un día que viene. Él dice la palabra que viene el día grande de Jehová, el día de la ira del Señor. ¿Por qué? Porque ustedes creen que todo el montón de personas asesinas, violadoras, maltratadores, los burlescos, los burlones, los que niegan al Señor,
los que cometen crímenes y son personas despiadadas, ¿ustedes creen que se van a quedar así? ¿Ustedes creen que un Dios de amor va a ser cariñoso con esas personas que han hecho tanto mal y no se arrepintieron nunca? Viene el gran día de la ira del Señor, en donde el Señor va a separar a sus hijos de los que no son sus hijos. Va a separar a los hijos de Dios y a los hijos del diablo. Va a separar la paja del trigo. Va a separar el trigo de la cizaña. El Señor es justo. Y alguien que es justo, la gente exige justicia cuando le hacen algo a una mujer o a alguien, justicia para tal persona, justicia, 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 y se enojan y que hagan justicia, incluso se enojan, ¿cierto? Y Dios es justo, Él es el que hace justicia. Y Él le va a dar a cada uno de ustedes y a mí el pago que se merezca, según como haya actuado aquí. Si yo fui una persona terrible, horrible en este mundo, pero me arrepentí de todo corazón y me di cuenta que hería a muchas personas, incluso tal vez fui un asesino, un violador, pero si me arrepiento de todo corazón y el Señor abre mi ojo y me perdona, y yo demuestro a Dios que empiezo a vivir una vida digna de Él, empiezo a obedecerle, a amarlo, Dios me perdona. Pero si una persona en esa misma condición, un asesino, un violador o quien sea, mantiene su corazón duro toda la vida de un asesino, ¿no? Y a la cárcel y aquí no creo en Dios y lo niega y sigue haciendo el mal, el día de la ira viene contra todas esas personas. Y lamentablemente hay un lugar de tormento eterno. Pero para los que hacen la voluntad del Señor, lo aman, lo buscan, lo siguen, todos los días están con Él en la universidad, en el trabajo, en la casa, cocinando, jugando a la pelota, haciendo lo que sea. Créanme que para ellos viene el día de la alegría y felicidad más grande, porque la vida que tenemos en este mundo es una vida súper cortita comparada con toda la vida que nos queda por vivir, que se me sale de la pantalla. ¿Por qué? Porque es eterna la vida que vamos a vivir en el Señor. Bueno, para no desviarme tanto, volviendo a la serpiente, que la tengo acá todavía, aunque no era el tema, pero la verdad es para que se pueda entender. ¿Qué pasó? Esa serpiente surgió porque el pueblo de Israel se quejó. Y cuando se empezaron a quejar tanto de que Dios hubiese estado mejor en Egipto antes que Dios lo hubiese sacado de ahí, el Señor los quería llevar a la tierra que fluye leche y miel, a Canaán. Pero al final, por su terquedad, ellos iban a llegar en 40 días a esa tierra prometida. Pero por su terquedad, el Señor los castigó. Ustedes se han quejado tanto y yo les he dado tanto. No dijo esto el Señor, pero es lo que yo veo. Fueron tan mal agradecidos con el Señor que el Señor dijo: por haber hecho esto, ustedes van a caminar y van a avanzar y no se van a dar cuenta y van a dar vueltas en círculo. Ustedes hubiesen llegado en 40 días a la tierra que yo les había prometido, pero ustedes van a morir aquí en el desierto. Todos ustedes los que se quejaron. Y va a entrar la generación nueva, sus hijos, porque ustedes desagradaron y entristecieron mi corazón prácticamente. Y en una de esas, volviendo, todavía no entro a la serpiente. En una de esas tantas que se quejaron, el Señor se enojó. ¿Y qué pasó? El Señor envió víboras, serpientes. Envió serpientes del Señor. ¿Qué pasó? Y empezaron a picar al pueblo de Israel, a estas personas que se quejaban, las empezaron a picar y empezaron a morir, y empezó a haber una muerte masiva de todas estas personas que se quejaban de Dios, que era el pueblo de Dios que había escogido y se quejaban de Él, y el Señor le había demostrado su poder. Se quejaron, entonces ¿qué pasó? Empezaron a morir, y Moisés fue a orar al Señor y le dijo: Señor, ¿qué está pasando? Están muriendo mucho, ten misericordia, por favor. Y le clamó: Señor, mira, tú hiciste este pacto con tu pueblo, con tu hijo Abraham, con Isaac, con Jacob, ten misericordia. Y Moisés le dice: ok, Moisés, porque tú eres mi amigo, lo voy a hacer. Hace esto: toma una asta, que era como un palo, toma una serpiente, fabrica una serpiente de bronce y enróllala sobre esta asta. Y cualquiera que mire con su vista la serpiente de bronce, cualquiera que la mire y haya sido picado por una serpiente de verdad, cualquiera que la mire quedará sano y se salvará. Y ahí surgió la serpiente. Después, más adelante, Jesús, en todas las enseñanzas que va dando, cuando va recorriendo todas las aldeas y pueblos y sanando a las personas, le dice: es necesario que, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto,
De la misma manera, el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que creyere en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, si ustedes miran esta serpiente, ¿a qué se parece? Jesús fue levantado para que todo aquel que en él cree y lo vea y crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿De qué manera fue levantado? Él fue levantado en la cruz. Igual como la serpiente fue levantada, y todo aquel que miró esa serpiente fue salvo de la picadura de la serpiente. Y díganme ustedes, ¿quién es la serpiente que estuvo ahí en el comienzo de la creación y engañó a Adán y a Eva? El diablo, Satanás, el padre de mentiras. De la misma manera, Jesús fue levantado como esa serpiente. No quiere decir que Jesús sea una serpiente, porque estaban picando la serpiente al pueblo de Dios. Y así viene Satanás con sus demonios, con sus principados, a picar, a dañar a las personas. A una picada de serpiente es como una droga, es como la marihuana, es como el éxtasis, es como la borrachera, es como el SIDA, es como una enfermedad, es como una persona llena de amargura, de tristeza. Así son esas serpientes que están hoy en día. Pero ¿para qué se levantó el Señor Jesús? Para que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga una oportunidad de poder restaurar su vida. Ahora, volviendo a estos muchachos de Maús, Jesús le empezó a decir todo esto. Y así como yo le estoy hablando a ustedes acerca de lo que hizo, porque la Biblia está separada en Antiguo y Nuevo Testamento. De aquí hacia atrás no se nombra la palabra Jesús, pero toda esta parte que así el Antiguo Testamento es harto comparado con el Nuevo, que es más poquito. Todo el Antiguo Testamento habla acerca de Jesús sin mencionar a Jesús. Entonces Jesús le iba hablando acerca del Mesías. No le nombraba a Jesús porque no se podía dar a conocer. Entonces ellos dicen al final del camino, los muchachos que iban camino a la aldea, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba acerca de todas estas cosas? ¿No ardía nuestro corazón? Finalmente le fueron abiertos los ojos y ellos iban camino contrario de donde Jesús le había dicho que estuvieran. Ahora miren, voy a leer una parte que dice aquí. En Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. ¿Sabes qué? Últimamente, estos últimos días, he estado aprendiendo acerca de las consecuencias. En la vida te va a tocar decidir. Frente a ti van a haber muchas oportunidades. Y tú dejas de ser adolescente y empiezas a enfrentar al mundo de las decisiones. Cada decisión que tú tomes va a determinar algo. ¿Qué es lo que una decisión en ti puede causar? Tú vas a tener que decidir entre lo bueno o lo malo, entre un buen empleo o entre otro empleo, entre tomar un trabajo o entre no tomarlo. Tal vez algún día entre comprarte un vehículo o esperar no comprarte un vehículo aún, o comprarte una moto o un auto, o tomar este trabajo o tomar esta casa o este lugar, o comprar un terreno, o casarte con esta persona o no casarte con esta persona, o hacer un nuevo amigo. Y quizás al final de todas las decisiones que tú tomes, de lo que sea en cualquier ámbito de la vida, sea para bien o para mal, una decisión en ti va a causar una consecuencia. Y depende de la decisión que tú tomes, la consecuencia va a ser buena o mala. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Estos muchachos no eran un camino de muerte el que iban, pero iban camino contrario. Tal vez si ellos hubiesen seguido ese camino, tal vez quién sabe lo que le hubiese pasado adelante. Pero Jesús mismo en el camino se te aparece y abre tus ojos y te dice, ¿por qué iba por allá? No, tengo que ir por acá. Te das cuenta y empiezas a devolverte, empiezas a darle por el camino que Jesús te había dado. Porque ellos estaban cargados, estaban tristes, habían trabajado tal vez y estaban tristes porque Jesús ya no estaba. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Voy a leer otra parte que dice aquí.
en Mateo 11, del 28 al 30. Dice así: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Venid a mí todos los que estáis cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? En la palabra habla sobre dos yugos: el yugo de Jesús y hay otro Jesús que es el yugo del pecado. El yugo es algo que se le pone acá a los bueyes, y para que funcione un yugo tiene que ser de a dos, tiene que haber otro buey acá, y eso se cruza por acá atrás en los bueyes y se amarra a sus cuernos, y eso hace que los dos bueyes trabajen, y con eso aran la tierra y van avanzando y van rompiendo la tierra. ¿Para qué? Para que el sembrador después pueda tirar una semilla y plantar una lechuga, una papa, una zanahoria, trigo. Para eso es un yugo. Pero ¿qué pasa cuando una persona se pone el yugo del pecado y es esclava, por ejemplo, esclava de una droga, esclava del enojo, esclava o esclavo de la tristeza, esclavo o esclavo del miedo, y ese yugo está amarrado a esa tristeza? Está la tristeza y esa persona ahí, y tiene amarrado al yugo porque son dos bueyes, son dos toros que tienen que ir avanzando. ¿Y qué pasa cuando los dos van? Fuerza, se cansan o no, la tristeza, el desánimo, la amargura, la impaciencia, el ser infeliz, al final cansa. Pero el Señor dice: mira, sácate ese yugo, sácatelo, yo te voy a ayudar a sacarte. Saquémoslo, saquémoslo. Ven, ven, yo te quiero hacer descansar, quiero darte el descanso que tú necesitas. Toma mi yugo, yo tengo otro yugo. Ven, mira, saliendo un poco del contexto. Cuando viene un buey joven y hay un buey viejo, el buey joven, para que aprenda, es chúcaro, se tira para allá, para acá. Y así somos nosotros a veces. El buey chúcaro, el buey joven, para que aprenda a dominarse, le ponen con el buey viejo, grande, porque ya sabe, es manso. Para que aprenda que es nuevo, chúcaro, lo ponen con un buey viejo, y el buey joven nuevo empieza a tirar para allá y para acá, pero el buey manso es fuerte y se mantiene firme. Y el otro quiere tirar para allá y el grande empieza a caminar y empiezan a romper la tierra para poder sembrar atrás el que viene tirando. Empiezan a sembrar y el buey joven, pero tiene más fuerza el grande. ¿Y qué pasa? Que al final va suavecito el buey grande, pero con fuerza. Paso firme, y simplemente el otro tiene que seguir nomás, el chiquitito. Y ese somos nosotros, tú y yo. Y a eso se refiere Jesús. Si tú llevas un yugo aquí de peso, de pecado, de tristeza, de maldad en el corazón, no va a haber descanso para esa alma, que es tu alma. Pero al final, ¿qué pasa? El Señor te dice: toma, ponte mi yugo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí y yo te haré descansar. Lleva mi yugo, yo te quiero dar descanso. ¿Tienes miedo? Ven, yo estoy contigo, no tengas miedo. Yo soy tu Dios, yo soy tu Rey, yo te esfuerzo, yo te ayudo. Yo estoy contigo, no desmayes porque aquí estoy. Toma, yo te llevo de mi hombro, vamos, afírmate en mí. ¿Quieres llorar? Ven, aquí está mi hombro, ven conmigo. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando escuchábamos las palabras del Señor? Y así en un instante se devolvieron a Jerusalén, el lugar donde estaba la promesa. ¿Quieres seguir manteniendo esa presencia del Señor, esa paz que te da descanso? Permanece en Él, permanece en el lugar donde Él te mandó. Y puedes acércate a una iglesia en donde se enseñe la palabra del Señor. No te digo que ahí las personas son perfectas. Generalmente yo he pasado por varias iglesias y me he defraudado de muchas. Pero si vas con la intención y con el corazón de buscar al Señor, de no mirar a la persona que está ahí, sino de escucharte, poner tu corazón con atención, como que el Señor te va a hablar, ahí vas a encontrar descanso para tu alma y vas a poder fortalecerte. Cuando vengan los momentos de tristeza, los momentos de dificultades, las tormentas, los problemas, alguna pérdida,
de lo que sea, de una persona, de algo que es un bien tuyo, de tu corazón, de tu alma, algo que anhelabas y lo pierdes. Cuando vengan esos momentos y necesite descanso tu alma, toda la palabra que tú hayas aprendido del Señor, ahí te va a traer ese descanso. Pero tienes que permanecer en Él, permanecer en Jesús, y Él va a traer descanso a tu alma. Y por último, voy a leer el último versículo. Hablaba sobre los sacerdotes. Antiguamente se hacían sacrificios, se mataban corderitos para el perdón de los pecados, o animalitos. Y en una de esas partes dice, en Levítico 6:13, el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Ahí era un sacerdote y ellos tenían la misión de cada mañana ir a buscar leña, y había un fuego que tenía que mantenerse encendido y no podía apagarse. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Mantén ese fuego encendido. Cada mañana ve y trae la leña. Dobla tus rodillas y ponte delante del Señor y dice, Señor, aquí está mi leña. Haz encender este fuego dentro de mí. Tu palabra dice, Señor, que tus ojos son como llamas de fuego. Señor, enciende mi corazón para que te ame siempre y siempre esté cerca de ti. Acércate al Señor, no te alejes de Él nunca, porque si te acercas a Él y buscas hacer su voluntad en todo lo que hagas, en todo te va a ir bien. Y cuando vengan los momentos difíciles van a ser pequeños, porque el Señor dice en su palabra en otro lugar, estas tribulaciones son leves y momentáneas, y su fe es necesaria que sea probada. Así como el fuego purifica el oro, así es necesario que la fe tuya y la fe mía pasen por el fuego, pasen por algunas dificultades, algunas cosas que nos van a mover el piso, que vamos a estar desesperados. Pero si tu fe permanece firme en el Señor en esos momentos, créeme que va a ser alabada tu fe. O sea, cuando pase el proceso y digas, wow, te vas a sentir con una alegría tan grande después de haber estado en el valle de lágrimas, en el valle de sombra y de muerte. Ese valle se va a convertir como en un lago, en un estanque, en donde incluso tú te puedes bañar y relajar y divertirte, disfrutando del agüita. Los que confían en el Señor renovarán su fuerza, como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Si alguno está cansado, venga a mí que yo le haré descansar, dice el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón. Aprenden del Señor, que Él es manso y humilde de corazón. Vamos a hacer una oración para terminar. ¿Sí? Gracias, Señor, Padre, por esta palabra que usted ha puesto en mi corazón. Señor, confío en que todo lo que ha salido de mi boca no vendrá de mí, Señor, sino que viene de usted. Padre, llévese toda vanagloria de mi alrededor, de mi corazón, para que no sea engrandecido yo por la palabra que sale de mi boca, sino usted. Toda la gloria le pertenece a usted. Todos los aplausos y el reconocimiento son suyos, Señor bendito, porque usted es quien murió por nosotros, no yo ni ninguna otra persona. Padre, en sus manos ponemos nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras preocupaciones, lo que nos afanamos, las cosas que nos desesperamos a veces, las cosas que nos causan miedo, en las cosas que causan que nos irritemos, a veces nos enojemos. Ayúdenos, Padre, a que todas estas cosas pasen prontamente, como su palabra dice, que sean leves y momentáneas, Padre. Le pido descanso para nuestra alma, para todos los que estamos acá, Señor bendito, escuchando. Que sea usted, Padre, con cada una de nuestras familias, ayudándonos a andar en comunión. Gracias, Señor, por su fidelidad, porque usted siempre ha estado aquí al lado de nosotros, Señor, cuidándonos, guardándonos, aconsejándonos, disciplinándonos, reinstruyéndonos, corrigiéndonos para hacernos bien. Gracias, Señor, porque aún a veces somos afligidos y al final, Padre, de todo eso, Señor, su palabra dice que a los que le aman a usted, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque nos pasen cosas malas, todo eso tarde o temprano nos ayudará para bien. Ayúdanos a resistir, a soportar las pruebas y a permanecer en su presencia, en su corazón. Y usted permanezca en el nuestro. Gracias, Jesús, por este momento. Te bendecimos, te alabamos, Señor, y te amamos, Padre, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.